Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Espacio Libre, lo necesario para conversar, un programa de conversación, siempre con interesantes invitados que nos aportan, nos dan una mirada distinta, diferente de la actualidad nacional. Pero en esta oportunidad, después de varios intentos, yo sé que es una persona muy ocupada y le agradecemos infinitamente en realidad este tiempo que se ha dado, que no es fácil para él, así que doble agradecimiento. Tenemos a José Antonio Kast, abogado y presidente del Partido Republicano, diputado entre los años 2012 y 2018. Una historia conocida, pero una breve referencia. En el año 2016 renuncia a la UDI y funda el Movimiento Acción Republicana y luego el Partido Republicano, del cual es presidente. José Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, sobre todo en estos tiempos que para ustedes son complejos, que están viviendo una situación sanitaria bastante más dura que lo que se está viviendo en el resto del país. Sí, bueno, y se señala acá que lo que está pasando en Punta Arenas, Magallanes, quizás se podría replicar para el norte del país, digamos, hay una situación, porque Punta Arenas y Magallanes se han utilizado como una especie de laboratorio, en el sentido de saber lo que está pasando y podría replicarse, así que quizás la segunda ola va a llegar también con fuerza al norte, es que es preocupante eso. Bueno, tenemos una situación compleja en el extremo norte, tanto en Arica, Parinacota, como en Tarapacá, donde producto de la inmigración ilegal están entrando muchos ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades que traen un porcentaje de contagio mucho más alto de lo que actualmente es más probable que se repita con fuerza en el extremo norte, también en otras ciudades o regiones del país donde no se tomen las medidas preventivas necesarias para poder enfrentar esta segunda ola. Sí, bueno, vamos a ir a la pregunta que tenía preparado. Va a ser un programa un poco más breve porque tú tienes un compromiso un rato más, así que te vamos a liberar. Bueno, en Chile, ¿piensas tú que la libertad individual como ciudadano, y un poco también el nombre del programa, Espacio Libre, pensamos y creemos en la libertad de las personas, el individuo como motor de la sociedad, ¿está en peligro la libertad en Chile? ¿Estamos en peligro como ciudadanos de la posibilidad de elegir? ¿Está complicado eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hemos tenido momentos donde claramente se ha visto muy restringida la libertad de las personas en el tema del desplazamiento, fruto de lo que es la crisis sanitaria. Nosotros lo que hemos planteado reiteradamente es que Chile tiene que volver a ponerse en marcha y las autoridades en algunos sectores no lo han tomado con la debida preparación. Más allá de que hay situaciones puntuales como las que se viven en Magallanes o que se puede estar viviendo en Tarapacá, a nivel nacional el gobierno tiene que ir tomando las medidas del país, ya que estamos con más de 2 millones de personas sin trabajo o suspendidas en sus trabajos. Este es un año escolar para muchos niños casi perdido y nosotros necesitamos recuperar paso a paso de nuevo las clases presenciales con la libertad de las familias de enviar sus niños al colegio, porque está claro que uno no puede recibir al 100% de los alumnos en el reinicio, pero sí puede hacer parcialidades de 50% por cada semana, se pueden buscar alternativas. Lo que hemos discutido, sí, es que no se podrían realizar grandes eventos masivos, donde se pudiera propagar el virus, que podría ser uno de los casos del plebiscito del día 25. Creemos que ahí, por un lado, el gobierno no ha tomado las medidas para reactivar con prudencia, responsabilidad, el tema de la educación, el tema de la industria, el comercio, y por otro lado, libera todo para un acto masivo electoral que es muy complejo de realizar. Pero en lo más profundo, yo creo que estas libertades de las que estamos hablando se van a ver muy cuestionadas si es que gana la prueba.
Porque hoy día la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de reunión o de asociación está muy bien garantizada en la Constitución. Todo lo que son los derechos de las personas están en el artículo 19, en sus distintos numerales, y están muy bien redactados. Nadie podría decir, después de leerlos, el drama es que mucha gente no lo lee y se va con la consigna que levantan algunos, ¿no es cierto?, muy ideologizados, pero si cualquier persona leyera lo que establece ahí, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de expresión, todos los derechos ciudadanos están muy bien plasmados, y lo que se requiere es que esos derechos que están bien plasmados se recojan y se protejan por las leyes que están subordinadas al ordenamiento constitucional. Y eso sí puede estar ahora en un riesgo serio, ya que la nueva constitución que eventualmente quisieran aprobar va a partir de una hoja en blanco. Y desde la hoja en blanco, una minoría de un tercio podría oponerse a que algunas de esas libertades estén plasmadas en el texto constitucional. Y eso es muy riesgoso. Ahora, pero hay gente que dice, mire, acá no hay ningún peligro. Dicen, porque mire, es imposible que una constitución no reconozca los derechos de la libertad religiosa, por ejemplo. Es imposible que una nueva constitución no reconozca la libertad individual de las personas. O sea, eso siempre va a estar sido así. Es imposible que eso no valga. Entonces dicen, cálmese, tranquilícese, que nada de eso va a suceder. Y uno dice, bueno, hay un hoja en blanco. O sea, tú pones un hoja en blanco, es que sacaste todas esas cosas. Y tú, no, por tanto, no tienes la seguridad de que eso se va a reescribir. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, primero, hemos visto ejemplos concretos en otras naciones donde se decía lo mismo. Oiga, pero ¿cómo se le ocurre que nosotros vamos a poner en discusión el derecho a propiedad? Pero la reacción constitucional, incluso reconociendo de alguna manera el derecho a propiedad, queda redactada de una manera distinta. Y al quedar redactada de una manera distinta, se abre todo un espacio para un debate judicial, y se judicializa todo, pero de la peor manera. Porque es distinto que yo en la Constitución reconozca el derecho de propiedad y diga, en caso de utilidad pública, en caso de requerimientos de la nación, yo le puedo expropiar, pero la Constitución asegura el pago antes de hacer uso de la propiedad. Y el pago en efectivo. Antiguamente estaba el derecho de propiedad y la expropiación, pero la expropiación se podía pagar en cómodas cuotas mensuales o anuales. Y ni siquiera se dejaba establecido que fuera en UEFs más el reajuste, sino que se decía al contado en el precio del peso actual, y si yo eso lo estiro por 20 años y lo entrego en cuotas mensuales, bueno, pierdo todo. No recibo mis recursos. Por lo tanto, alguien que, por ejemplo, viviera cerca de donde se construye un nuevo puerto en Punta Arenas. Todos sabemos que los puertos hoy día no están bien emplazados, que tienen dificultades. Bueno, si alguien decidiera, bueno, vamos a hacer un nuevo muelle, un nuevo puerto en Punta Arenas para recibir transatlántico, y hay algunas casas en el entorno que se ven afectadas, el Estado tendría que decirle a los propietarios de esas casas, mire, voy a requerir por una necesidad pública expropiarle sus casas. Hoy día, si yo le voy a expropiar la casa, tengo que depositarle el valor de la casa en la cuenta corriente del tribunal, y después yo puedo entrar a discutir si ese es el valor que yo acepto o no acepto. Pero ya tengo un pago asegurado. Si cambian la Constitución y cambian la forma de pago, no la propiedad privada, no la explotación, sino la forma de pago, podría ser que a mí me paguen en 20 años y lo que reciba no sea ni una décima parte del valor de la propiedad. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro. Después en la libertad de expresión, bueno, veamos lo que pasó, no en Venezuela, donde todos tenemos claro que no hay libertad de expresión, veamos lo que pasó en Argentina o veamos lo que pasó en Ecuador. Ecuador pasó por un proceso de asamblea constituyente y el presidente Correa fue restringiendo la libertad de expresión a los medios escritos y a los medios televisivos, de distintas maneras, usando la Constitución para su propio beneficio. Sí, ahora, respecto, porque también hay mucha gente que, no sé, mucha, pero cuestiona, dice, mira, la propiedad privada en Chile pareciera que es lo que manda, ¿cierto? Pero yo le señalo, mira, la misma Constitución establece la función social de la propiedad. O sea, la propiedad no es absoluta, ni en la propia Constitución. Entonces, y sacan el ejemplo de los derechos de agua. Y dice, mire, ahí tenemos derecho de agua por propiedad, el agua no es de los chilenos, de algunos pocos. ¿Qué se le puede responder? ¿Qué le responde el presidente de la casa cuando te dice que el agua es de unos pocos y tiene que ser de todos los chilenos? Entonces, mucha gente engancha, decir, en realidad el agua tiene que ser de todos, no de algunos pocos. ¿Cómo está tratado este tema? Está
bien tratado tanto en la Constitución como en el Código de Aguas. Porque lo que nosotros tenemos que garantizar como nación es que no se pierda la posibilidad de tener agua de consumo humano, agua potable para todas las personas. Y eso es de la esencia, es lo que tiene que resguardar el Estado para las personas, los bienes más básicos. Y el bien más básico, que es de uso común, es el agua. Y eso está garantizado. Lo que se dice es que hay personas que han declarado derechos constitutivos de agua, no sé, que han solicitado las aguas para su propiedad y no las usan, y si alguien las quiere usar, las tiene que vender muy caras. Bueno, cuando hay un estado de necesidad, el Estado puede intervenir los cursos de agua, puede intervenir en el tema de los derechos de agua para garantizar el uso para el consumo humano. Y lo que sí también hay que señalar es que nosotros hoy día desaprovechamos mucha agua. Hay mucha agua que llega al mar. Hay mucha agua que en el invierno se pierde porque no hay obras de riego, de embalse y de canalización de los canales, que se requiere una inversión y se requiere una mirada de largo plazo. Lo que no es conveniente hacer es cuestionar que el agua, por ejemplo, vaya asociada a la tierra. Si es que aquí se expropia el agua y se dice a los agricultores, concesionada, el agricultor va a tener siempre la duda de si cuando se cumpla el periodo de la concesión, que pueden ser 10, 20 o 30 años, le van a renovar el agua para ese predio. Un predio agrícola sin agua no vale nada. Y no permite hacer inversiones agrícolas porque ningún banco o nadie le va a facilitar los recursos si no tiene agua. Es un terreno baldío. Y ese riesgo se corre de manera importante. Después ver lo que pasó en los países donde se nacionalizó el agua y se prometió que nunca iba a faltar el agua para las personas. Podemos ver el ejemplo palpable en Venezuela, donde hoy día no hay agua potable urbana y se les reparte agua a muchos ciudadanos venezolanos en camiones aljibe en el cono urbano, ni siquiera en las zonas rurales. Es como que ustedes vieran un camión aljibe en alguno de los sectores poblacionales de Punta Arenas repartiéndole agua a las nuevas villas que se han construido. Es una cosa que uno no se puede imaginar, pero ocurre. Por lo tanto, yo siempre digo, no crean en los eslogans, en las consignas fáciles que dicen no más esto, no más esto, educación de calidad gratuita y no sexista. ¿Quién no va a querer? Todos lo queremos. No más AFP. Bueno, todos queremos mejorar las pensiones. Pero el decir no más AFP, ¿qué es lo que es la alternativa? ¿El fondo de reparto? No. No más abusos del agua. Bueno, veamos dónde se está abusando y apliquemos la ley. Hoy día existen las facultades en el Código de Aguas y por parte de la Dirección General de Aguas para poder enfrentar los abusos y el robo de agua. Pero aquí en la zona central usamos mucho los canales de regadío. Imagínense que estos canales de regadío, que son una red capilar que lleva agua a todos los campos, fuera administrada por el Estado. ¿Alguien podría dimensionar el caos que significaría? Que hubieran funcionarios fiscales públicos determinando por dónde va el marco partidor, quién roba, quién no roba agua. Es impensable que el Estado pueda administrar esta situación que ha sido construida y ejecutada desde sus inicios por las asociaciones de regantes. Ahora, a la gente que está por el rechazo, se le dice, mire, o se le moteja, como que ustedes no quieren hacer ningún cambio, quieren mantener todo exactamente igual, ¿cierto? No, son tan conservadores que quieren mantener todo igual, y la gente pide cambios. Si hay algún cambio que tú pensar en la Constitución, si es que piensas alguno, ¿tú le introducirías algunas modificaciones o piensas que está todo bien hasta ahora? A ver, primero decir que no es cierto que la Constitución no se pueda modificar. El primer gran cambio que se le hizo a la Constitución actual fue en el año 1989, cuando en un acuerdo entre el antiguo régimen y el gobierno futuro de Patricio Aylwin se llegó a una negociación y se le hicieron grandes cambios a la Constitución y eso se fue a un plebiscito. Y en ese plebiscito votó más gente que en la última elección presidencial. Y se aprobaron los cambios por un 90%. Después se le hizo una segunda gran reforma el año 2005 por parte del Congreso, donde todos votaron a favor de esos cambios. Y adicionalmente se le han hecho más de 40 cambios más pequeños a esta Constitución, incluido el que se hizo hace unos 2 meses atrás
por el tema del 10%. Por lo tanto, no es que no se haya modificado, se ha modificado 43 veces la Constitución aproximadamente, y se ha ido actualizando. Cuando se dice usted qué cambios le haría, bueno, yo hago la pregunta al revés, a la gente que me pregunta. Bueno, ¿qué artículo usted de esta Constitución cambiaría? Y siempre ando con una Constitución en la mano, y le voy leyendo. Oiga, ¿usted cambiaría el artículo 19, número 8, que habla del medio ambiente? Porque aquí dice, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es algo que, por ejemplo, afectó a la zona de Magallanes por la mina que está en la isla, la mina invierno, gracias, la mina invierno. Bueno, ahí se aplicó la normativa medioambiental. Yo discrepo de esa normativa medioambiental y de la medida que se tomó. Yo no habría cerrado la mina invierno, pero soy respetuoso de la justicia nacional en el tema medioambiental. Bueno, y se cerró. Ahí alguien puede decir, ¿no funcionó la Constitución? No, la Constitución es el marco regulador y después de eso vienen las leyes. Yo, si quiero hacer un cambio, tendría que cambiar la ley. Lo mismo ocurre con la mina Barrick en la zona norte, ¿no es cierto?, que tuvo que cerrar sus operaciones porque había contaminado y había hecho daño ambiental en los glaciares. Por lo tanto, a las personas yo siempre les digo, bueno, ¿qué cambiaría usted? Yo le haría algunos cambios, sí, le haría algunos cambios en el tema, por ejemplo, de la iniciativa legal de los parlamentarios, porque hoy día no tienen sanción cuando infringen la Constitución. Y hay situaciones evidentes donde hay parlamentarios que dicen, a mí no me importa lo que diga la Constitución, yo voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, eso tiene que tener una sanción porque hay un marco regulador al cual nos sometemos todos. Ellos fueron electos en base a los principios constitucionales que están establecidos hoy día y prometieron o juraron cumplir la Constitución. Por lo tanto, están rompiendo su promesa o juramento y están pasando a llevar el marco jurídico que los regula. Después hay cambios que uno podría hacer en la nominación de los jueces de la Corte Suprema. Creo que nosotros deberíamos dejar establecido algún sistema para evitar esta politización de los nombramientos. Hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí. Creo que se pueden hacer cambios en el concepto o la aplicación de ciertas normas por parte del Tribunal Constitucional. Hay cosas que se pueden evaluar, pero se tienen que evaluar con la prudencia, la responsabilidad, ¿ya? Y no fruto de la violencia o de la presión indebida, que es lo que ocurre cuando se firma el pacto del 15 de noviembre. Se firma el pacto porque los políticos entendieron que era la única manera de que ellos mantuvieran el poder, diciéndole a la gente, vamos a construir una nueva constitución y en esa nueva constitución vamos a construir un nuevo Chile. Bueno, logran engañar una vez más a muchos ciudadanos que, ilusionados de que todos los problemas que hoy día tenemos están en la Constitución, eso va a cambiar. Y la mala noticia es que en todos los países donde han ilusionado a la ciudadanía con eso, ha sido un fracaso mayor el resultado, y la frustración de la ciudadanía en el mediano plazo es mucho más alta de lo que existía antes. Ahora, pues Antonio, vamos a cambiar brevemente de frente porque me interesa. Unos días atrás te hice una entrevista que está en Marca, interesante entrevista, yo leí muy buena entrevista, pero hubo una pregunta que no se pudo responder, no porque no la quisiera responder, sino porque la dinámica se fue dando de otra manera. Tú le ibas a responder, pero después se fue por otro lado. Y me quedó esta espinita, digamos, porque claro, aquí está en Marca, digo yo, es mi competidor, así que vamos a hacerle el peso aquí. Y una pregunta es que me dijo, ¿en qué se diferencia el Partido Republicano con la UDI? A que tú vienes de la UDI tantos años, ya fundaste el movimiento republicano, estudiaste presidente del Partido Republicano, y él te pregunta eso, y tú le ibas a responder, pero él hizo otra pregunta encima, entonces al final no se pudo, lo que no has escrito, porque cualquier persona puede verlo. Y si te preguntaran ahora, ¿en qué se diferencia? Porque la gente, porque tú estás armando este partido, ¿cierto? Ya lo tienes armado en varias regiones, o te faltan, qué sé yo, y ¿qué le dirías para la gente? ¿Qué se diferencia? Porque esto es lo que también yo he visto, mucha gente dice, mire, estoy por acá, estoy por allá. ¿Qué le dirías tú? Bueno, primero, antes de responder, pedirle a las personas de Magallanes que nos ayuden, porque claramente ahí nos ha costado un poco más y necesitamos más firmas. Así que el que quiera y pueda, que vaya a la página del CERVEL y con su clave única se inscriba en el link donde dice Partido de Información, Partido Republicano de Chile. Respecto de qué nos diferencia, bueno, cada día nos diferencian más cosas. En nuestros principios, en nuestra declaración de principios, en nuestros estatutos,
uno los lee, uno diría, oye, pero son bastante similares. El punto es, ¿yo hago cumplir mis estatutos? ¿Yo hago cumplir mi declaración de principios? ¿O hago oídos sordos, ¿no es cierto?, y cierro mi vista para no ver lo que está pasando? Claramente, en la UDI hay muchos parlamentarios que han pasado a llevar los estatutos y los principios de la UDI. En concreto, en Punta Arenas, ¿no es cierto?, ustedes tienen a la diputada Sandra Mar. La diputada Sandra Mar era militante de la UDI, ahora renunció. Siendo una cosa de principios, el tema del 10%, era una mala política pública. Y eso lo habían señalado economistas desde la centroizquierda hasta la derecha, diciendo que era mejor utilizar los fondos ciudadanos, los fondos soberanos, para paliar la situación crítica que viven muchos compatriotas. Y cuando hay situaciones como esa, uno requiere que la convicción prime por sobre la necesidad propia de la persona. Y aquí lo que primó en muchos de los parlamentarios es la reelección, porque son parlamentarios que generalmente han tenido un desempeño muy reconocido entre la ciudadanía y ven en este tipo de votaciones una oportunidad de reivindicarse. Entonces, no votan generalmente por los principios, sino que votan por las encuestas. Y como las encuestas estaban en 80-20 a favor de que se hiciera esta modificación constitucional, bueno, no resisten la presión. Y dicen, bueno, yo si voto en contra de lo que quiere la gente, voy a perder la próxima elección. Y ahí hay una gran diferencia, que nosotros actuamos por convicción, aunque eso nos cueste el cargo. Aunque eso en algún momento pueda ser no entendido por la ciudadanía. Porque a la larga del tiempo, la ciudadanía comienza a entender. Lo que yo sí tengo que hacer es obligar al gobierno a actuar de una manera más eficiente, con mayor anticipación a lo que ha ocurrido. Pero veamos qué hicieron estos mismos parlamentarios antes de este planteamiento del 10%. No hicieron nada. Nunca le dijeron al gobierno, oiga, hagamos esto otro, váyase por acá. ¿Cuántas reuniones tuvo, en este caso, la diputada Amar con el ministro de Hacienda, con el subsecretario de Hacienda, con el ministro de Economía, con el subsecretario de Economía? ¿Cuántas veces se reunió con los seremis en la zona, con el intendente, diciendo, intendente, ¿por qué no hacemos un frente común y le decimos al gobierno que entregue los recursos directos a las personas? Les aseguro que si revisamos la agenda de los parlamentarios de la UDI que votaron a favor, ellos no estaban dedicados al tema. De repente les cayó esto encima y dijeron, tenemos que tomar una decisión. Y tomaron la decisión pensando en ellos, no en su partido o en la línea de gobierno, no en que ellos salieron electos gracias al gobierno que está. Escucharon al presidente, que a muchos de ellos los llamó personalmente para decirle, oiga, mire, yo estoy... ¿Ok? Y eso es algo que nos diferencia profundamente. Nosotros estamos dispuestos a arriesgar nuestros cargos, pero no renunciar a las convicciones. Aquí la gente cambia de opinión de acuerdo a las circunstancias, pero nosotros tenemos que mantener una posición y la gente en el tiempo va reconociendo una posición, va diciendo, mire, este señor frente a la presión no cambió, frente a las encuestas no cambió, y eso es lo que al menos yo puedo percibir que a mí conoce como una persona de una sola línea que dice lo que piensa y hace lo que dice. Y ahí uno va encontrando las diferencias más fundamentales que hoy día nos distinguen de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli y del PRI. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.